Muy bien, hermanos, vamos a compartir la lección, ¿no? De escuela sabática, ¿no? Para nuestros amigos que están aquí en la sala, pues ellos deben saber ya que la Iglesia Adventista, ¿no? A nivel mundial, estudia una misma lección en todos los idiomas, en Japón, aquí en el Perú, en Chile, en México, cualquier lugar del mundo, es la misma lección que estudiamos cada día, ¿no? En este trimestre estamos estudiando esta lección acerca del mensaje de los tres ángeles, los últimos mensajes, ¿no? Y pues ahí eso es lo que aquí en este programa, el Word, yo lo pego ahí, ¿no? Entonces lo copio y lo pego aquí al Word y entonces eso les muestro y lo leemos y tratamos de entender lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Esto está preparado y dirigido también por nuestro Dios. Dios utiliza a sus hijos, ¿no? Para que preparen la lección para cada día, ¿no? Muy bien, hermanos. Hoy día es pues 10 de junio, sábado 10 de junio, hermanos. Y esta lección que vamos a estudiar ya es para la semana que viene, para el 17 de junio del 2023, ¿no? Ahí en el sábado 17 de junio se estará repasando en la iglesia y ahí está el título de la lección. Bueno, es similar, ¿no? A la lección que habíamos estudiado ya esta semana que está pasando. Ahí está en la pantalla, confirmen hermanos si se ve en la pantalla ahí el título de la lección. A ver, por favor, hermanos. El El sello de sello Dios. de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Muy bien, el sello de Dios y la marca de la bestia. Estamos en la segunda parte. La semana entonces que está pasando, esta semana hemos estudiado el mismo tema, pero en su primera parte. Ahora, en esta semana que viene, vamos a estudiar acerca del mismo, ¿no? Título que dice el sello de Dios y la marca de la bestia, ¿no? En su segunda parte. Bueno, ya creo que hemos meditado respecto a este título, ¿no? El sello de Dios y la marca de la bestia, ¿no? Entonces vamos a continuar estudiando acerca de este tema. Si hay algún comentario respecto al título, alguna pregunta tienen hermanos, ¿no? O algún comentario que quieren hacer sobre este título, el sello de Dios y la marca de la bestia, pues bienvenido, hermanos. Bienvenido, hermanos. Si no, continuamos. Hay un dibujito en el folleto de la escuela sabática. No sé si logran ver, hermanos, hay una persona que en su frente está ahí con un número, el 666, ¿no? Este número, hermanos, pues está escrito ahí en la Biblia, ¿no es cierto? Hay un número, dice de la bestia, ¿no? Cuando hablamos de la bestia, estamos hablando de una institución ya religiosa y política más, ¿no? Eh, entonces, esta institución también, ¿no? Tiene este número, dice, y es un número de hombre, ¿cierto? ¿Cómo encontrar? Y bueno, este número llevan los que tienen pues la marca de la bestia y ya sabemos, ¿no? Como dice el título, hemos estudiado de que hay un conflicto entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Por un lado, el sello de Dios es el sábado y la marca de la bestia es el domingo. Y pues hay características que hemos ya estudiado también, seguiremos estudiando un poco más. A ver, hermanos, algunos comentarios. A ver, se escribirá así en la frente, exteriormente así el número, como muchos dicen, ¿no? Que se va a escribir, ¿no? En la mano y en la frente. Es, algún comentario, hermanos? A ver, ¿qué dicen? Prenda su micro, hermano, hermana. Hermano Justo, Sí, hermana. buenos días, feliz sábado para todos mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, sabemos que esto la verdad es que no es esto del símbolo del 666 no es algo literal. Eh, Hay muchos versículos de la Biblia donde se nos habla acerca de que es una señal, ¿cierto? De que va a estar ahí impuesta ahí en nuestra mente
finalmente somos nosotros los que decidimos ahí con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestras manos hacemos. Entonces, el sello está en la mente y en la mano, ¿cierto? Que primero es donde pensamos y luego es donde actuamos. Decidimos y hacemos. muy bien, hermano. Entonces, hermanos, pues esta marca no es algo exterior que con un plumón se va a escribir, ¿no? De alguna forma ahí exteriormente, en la mano y en la frente, no. Es un símbolo, como dicen nuestros hermanos, simplemente es un símbolo que es una aceptación, ¿no? Una aceptación del personaje, ¿no? A quien representa o la institución a la cual representa, ¿no? Este número, ¿no? El 666. Entonces, un asunto de aceptación a esa institución, a ese personaje que está en contra de Dios, ¿no es cierto? Si hay alguna pregunta más o alguna aclaración en este asunto, hermanos, a ver, participen, prenda su micro, pregunta, hermano. Yo pregunto, hermano, ¿por qué son Pregunta, hermano. tres? ¿Por qué son tres, seis, seis? ¿Y por qué no dos? ¿Por qué no cinco? Se pregunta. Muy bien, ahí está, hermanos, la pregunta de nuestro hermano. Así que si alguien quiere responder, pues prenda su micro y responda a nuestro hermano. A ver, Hermano ¿quién quiere Justo, responder? Sí, hermanita, por favor. ayer nuestro hermano Marcelino decía de que el día 6 Dios había hecho al hombre. El 6 es número de hombre. Es imperfecto, no alcanza, o sea, no alcanza el máximo. En cambio, el 7 es el día de Dios. Entonces el enemigo no alcanza a llegar al número de Dios, porque no es perfecto como Dios es. Muy bien, hermana Mónica, ahí está la respuesta, hermano Celso, ¿no? Entonces el 6, pues es un número que representa pues al hombre y 3 veces 6, pues no, indica, ¿no? Que con más fuerza, ¿no? Que la presencia, ¿no? Humana en contraposición a la presencia de Dios, pues, ¿no? Hay ese conflicto, ¿no? Hay algo que leí, hermanos, en este libro, El conflicto de los siglos, algo que se me quedó, ¿no? Y decía, el gran pecado, hermanos, de los judíos, del pueblo de Israel, el gran pecado, les pregunto, hermanos, ¿cuál ha sido el gran pecado de los judíos? A ver, ¿cuál ha sido el gran pecado de los judíos, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel? ¿Cuál ha sido el más grande pecado? No, Idolatría, hermano, no seguramente. aceptar a Jesús también. Muy bien, excelente, ¿no? Excelente, hermano. No aceptar a Jesús, lo han rechazado, lo han clavado en la cruz. Bueno, ese fue el gran pecado de este pueblo, ¿no? De Dios. Ha venido a salvar a su pueblo, pero lo han rechazado a su Salvador. Rechazar a Jesús. Ahora, ¿cuál es el pecado grande para estos últimos tiempos? ¿Cuál es el pecado grande, así como los israelitas Adorar el cometieron ese domingo, pecado? Ajá, por ahí va, Ajá, por ahí rechazar el va, sábado como el día ya, del Señor, a ya. rechazar a Dios como nuestro creador. Sí, está bien, hermanos, pero algo más, a ver, un poquito más general, en forma general. Hermano Justo, ¿Qué? Sí, hermano Marcelino. Hermano Marcelino, acércate a tu micro, no te escuchamos o yo no te escucho, no sé. también con toda la plataforma. El gran entonces es no haber aceptaron la ley de nuestros. Hermano Marcelino, no sé, no te logro escuchar, hermanito, se está entrecortando. Es todo lo contrario. Aceptan a Jesús sí, pero desechan la ley.
A ver, hermanos, no sé si ustedes están escuchando a hermano Marcelino o tal ¿Aló? vez Ahora sí. mi internet está mal de repente. No, No, no yo se no te está escucho, yo escuchando, no hermano escucho. Marcelino. ¿Están escuchando, hermanos? Yo incluso ¿Aló? no escucho. No, no está escuchando, ¿no? Bien, sí. Bueno, ¿Ahora se escucha? ahora Sí, sí está creo, bien. hermanos, sí, sí, hermanos, sí. Bien, Siempre un hermanito. lugarcito donde entre la señal y acérquense siempre al micrófono que está ahí, un huequito en el celular, ahí, ¿no? Diríjanse. Bueno, sí, Bien, hermanos. decía que el gran pecado de los israelitas era no aceptar a nuestro Señor Jesucristo, pero sí aceptaban la ley. Ahora, en nuestros tiempos es todo lo contrario. No aceptan la ley los cristianos, pero aceptan a Jesús. Eso quería subrayar. Muy bien. Muy bien, ahí está la respuesta exacta, hermanos, ¿no? Justamente ahí se menciona en espíritu de profecía, el gran pecado de los israelitas, hermanos, fue rechazar a Jesús, aunque aceptaban los mandamientos de Dios, pero rechazaron a Jesús. Ese fue su gran pecado. Ahora, el pecado en este tiempo es rechazar, ¿no? Los mandamientos de Dios. Ahora en el mundo, el gran pecado es rechazar los mandamientos de Dios, aunque dicen aceptar a Jesús, pero rechazan los... Ese es lo que me quedó en la cabeza de la lectura, ¿no? Que estaba haciendo de este libro de Espíritu de Profecía. Sí, hermano, quiere participar. Acérquense al micro, hermanos, a un lugarcito donde entre la señal. Bien, bien, entonces continuamos, hermanos, continuamos, ya, y cuando quieran participar, prenden su micro, hermanos, y participan. Muy bien, bien, hermanos, entonces, continuamos. He puesto algunas figuras, ¿no? Ahí para tal vez motivarnos. Ya nuestra hermana Mónica me envió esta imagen, lo puse ahí también, y vamos a hablar de este tema también. En el libro El conflicto de los siglos, en la página 70, hermanos, se hace mención a los valdenses. ¿Quiénes eran estos valdenses, hermanos? No sé si logran ver allí, dice ahí, los valdenses, dice, se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. O es decir, que estos valdenses, ¿no? No partiría, ¿no? De una familia, ¿no? Entonces, en Europa, parece que era francés, y ahí por Italia, estas personas que tradujeron la Biblia a, al idioma popular, ¿no? Al idioma que ellos tenían, y lo compartían, pues así, escribían porciones de la Biblia, no me imagino ahí, no sé cómo lo escribirían, pues ahí, en ese tiempo, y a pesar que el papado en ese tiempo, hay de aquel que lo encontraba con la Biblia, no era pues hombre muerto, lo quemaban en las hogueras, bueno, o sea, los mataban, pues no se podía ahí tener la Biblia. Entonces, pero ellos, así, viviendo en los cerros, bueno, en lugares, pues no, o sea, donde no pudieran encontrarlos, ellos pues salían de allí y como negociantes, pero en su ropa tenían pues esas hojas escritas, porciones de la Biblia y compartían con las personas que veían que tenían inclinación por Dios. Y, pero estas personas han sufrido también, ¿no? Eh, como mártires también han dado su vida por el Señor. Ahí dice, ¿no? Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción, una traducción de las Santas Escrituras. Tenían pues la verdad, dice, sin adulteración, y esto los hizo objeto especial de odio y de la persecución. A ver, hermanos, algún comentario respecto a lo que estoy mencionando, ¿no? En ese tiempo oscuro, la Edad Media era la edad oscura, hermanos, donde escondieron la Biblia
Y cuando se esconde la Biblia, cuando no se estudia la Biblia, pues se vive en oscuridad. Cualquier familia, persona o pueblo que no tiene así presente la Biblia, no están estudiando la Biblia, ese pueblo, esa familia, esa persona vive en la más completa oscuridad, hermanos, en la oscuridad. Entonces, en ese tiempo de la Edad Media, la Biblia pues lo escondieron, no se permitía, ¿no? O sea, Roma papal, pues hay de aquel que lo encontraban, ¿no? Con la Biblia, lo mataban, pues, ¿no? Lo mataban. Entonces, ahí es la estrategia de Satanás, ¿no? Que nadie acceda a la Biblia, que no tengan Biblia o que no estudien la Biblia. Mucha gente hoy en día tiene la Biblia, pero es como un adorno nada más y no lo leen, pues ahí está en la biblioteca, pero no lo leen. Y entonces ahí se vive pues en la completa oscuridad, ¿no? Aparentemente uno puede pensar que está bien, pero está viviendo en una oscuridad completa, ¿no? Libertinaje también. Claro, en todo lo que es no pecado, ¿no? Hermanos, aquí he puesto un versículo de la Biblia encontrado aquí en el internet. No sé si ustedes ven el gráfico, ¿qué es lo que ven, hermanos? Faro Muy bien, un faro. ¿Para qué sirve un faro, hermanos? para iluminar, a ver, cuando están los barcos en alta mar y para que vean donde hay rocas, donde hay, para que no choquen en tierra en la noche o cuando hay tormenta. Muy bien, hermana Mónica, ¿no? ¿Algo más? Jesús viene siendo orientar. ese faro. Sí, sí, hermano, continúa. ¿El faro Será para qué una más? orientación, será una señal. Bueno, el faro tiene esa luz, se está viendo la luz. Ahí está seguramente en un cerro alto y está pues ahí al frente está el mar, el mar, el mar. Y los barcos que están yendo en la noche pues no saben, no hay pues una carretera, digamos, por donde tiene que ir el barco. Entonces el faro tenía el objetivo pues de que visualicen, ¿no? O sea, digo, el barco, o sea, los pasajeros, el capitán, Visualicen la playa, seguro, hermano. claro, no, visualicen esa luz, ¿no? Y el barco se dirija pues a ese faro, se oriente, ¿no? Se oriente allí. Entonces no se pierda, pues, ¿no? Entonces, como el mar está así, ¿no? Es extenso, no hay demarcaciones ahí. Entonces así los barcos pues no encontraban pues no su puerto, llegaban a buen puerto, ¿no? Para eso, ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos? Ahí hay un texto bíblico, no sé si alguien alcanza a ver, puede dar lectura. ¿Qué dice Dios? A ver, hermanos, vean su pantalla. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Amén. Entonces ahí la palabra de Dios dice, ¿no? Alumbre así vuestra luz, así como de este faro, hermanos, nuestra luz debe alumbrar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la luz que debemos alumbrar, hermanos, ¿a qué se está refiriéndose? Dice ahí, ¿no? Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que nuestras buenas obras es la luz, ¿no? Que la gente nos ve hacer las buenas obras. Y así estamos dando gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces la luz que tenemos que iluminar, nosotros somos un faro, ¿no? Es las buenas obras que hacemos. Así estamos dando gloria a Dios. ¿Qué más haber puesto aquí? Hermanos, ahí hay otra figura, encontró en el internet, que dice ahí, hermanos, la Biblia también lo Tú dice, eres ¿no? la luz del mundo, dice.
Muy Tú eres bien. la luz de este mundo. Así es, hermano, hermana, que estás en esta sala. Tú eres la luz de este mundo. El Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz de este mundo. O sea, el Señor Jesucristo nos ha dicho a nosotros que dice que somos la luz de este mundo, hermanos. Somos la luz. En este momento somos 24 faritos nomás. Bien, claro. O sea, cuando nosotros hacemos las buenas obras y la gente ve esas buenas obras, entonces estamos iluminando, ¿no? Estamos iluminando. Muy bien. Bueno, aquí la diferencia, ¿no? Entre la oscuridad y la luz, ¿no? La oscuridad y la luz. En el conflicto entre el bien y el mal, entre la marca de la bestia y el sello de Dios, hermanos, pues acá uno ya puede estar distinguiendo a qué representa la luz y qué representa la oscuridad, hermanos. A ver si alguien quiere participar. ¿Qué representa la luz y qué representa la oscuridad en este conflicto? En el La luz, conflicto. la Sí, luz acérquese a representa, su micro, hermanito. la luz representa a Jesús y la oscuridad a Satanás. Ah, Ajá, la oscuridad a Satanás, pues, ¿no? claro. Es así. Ajá. Está bien, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, hay esto, ¿no? Entonces, no sé si nos damos cuenta de que estamos viviendo en qué tiempo, hermanos. En un tiempo donde este mundo está oscuro o está con luz. Bueno, no sé cómo ven ustedes, a ver, el lugar donde ustedes viven. Está Hermano yendo al Justo. precipicio, hermano. En donde vivo literalmente hay bastante luz, hermano, pero no creo que a eso se refiere este asunto. Hermano Justo. Claro. Sí, hermana. Bueno, yo creo que vemos por todas partes que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. De repente ponerse a hablar con gente que defiende todo esto de la agenda LGTB, es como hablar contra la pared porque sus argumentos son, ellos los defienden pero a morir. Vemos como la gente está tan engañada en tantas cosas, hermano. Eh, yo creo que el mundo está en tantas tinieblas. Muy bien, hermanos, sí, pues sí, sí. Hermanos, miren, una cosa que nos puede sorprender, hermanos, dice de que nosotros, si no vemos, ¿no? O sea, esa diferencia entre la luz y las tinieblas en el entorno donde vivimos, no vaya a ser, hermanos, que nosotros estemos contagiados también, pues, ¿no? Con la oscuridad. Así que no vemos, pues, no esa diferencia entre la luz y las tinieblas. ¿Qué pasó con esos valdenses, hermanos? ¿Por qué a ellos se les persiguió hasta matarlos? ¿Por qué? Y recuerden que ellos eran luz, porque llevaban la palabra del Señor. Y cuando llevaban, pues a ellos, al ver que los llevaban la palabra del Señor, pues Roma Papa, los detrás el diablo, pues no, pues persiguió hasta matarlos, hermanos. Cuando de verdad empezamos a predicar, llevar la palabra del Señor, entonces el enemigo, el diablo, va a despertar y va a decir, ¿cómo? Por ahí, entonces va a venir la persecución, va a haber esa diferencia. Eso es lo que... Bueno, voy a leerles los comentarios de la hermana White, no para esta lección. Dice así, dice, hermanos, que el 26 de noviembre de 1885, la señora White, dice, o sea, la hermana White, ¿no? Ella, dice, había salido pues de Basilea rumbo a Torre Pellice, en Italia. O sea, ella se encontró por esos lugares, hermanos. Entonces, ¿a qué fue pues esta hermana, nuestra hermana, a ese lugar, a Italia? Bueno, dice, la señora White permaneció en Torre Pellice por 3 semanas, estuvo allí, hermanos, y habló pues a la gente 10 veces, dice ahí,
y visitó algunos de los lugares donde los valdenses, huyendo de sus perseguidores, habían sido seguidos y capturados, torturados y muertos. O sea que nuestra hermana ha ido a ver esos lugares donde vivían esos valdenses que años anteriores, ¿no es cierto?, habían pues ellos predicado en ese tiempo, en la Edad Oscura, en los 1260 años, ¿no es cierto?, de oscuridad, donde el diablo pues predominó a través de Roma papal. Y estos valdenses eran fieles predicadores de la palabra del Señor. Y entonces hay pues los restos, hermanos. Ella vio que hay esos lugares donde los valdenses habían vivido, habían estado, y cómo habían, pues, no, seguro se enteró más a fondo de lo que pasó con ellos, ¿no? Que habían huido de sus perseguidores a esos lugares, habían sido seguidos, pues, y también fueron capturados, torturados y muertos por Roma papal de ese tiempo. Esto refiriéndose a estos incidentes, ella escribió, dice, hermanos, si sus voces de los valdenses, escuchen hermanos, si sus voces de los valdenses pudieran escucharse ahora, hermanos, ¿qué historia contarían las montañas eternas que rodean estos valles, dice, acerca de los sufrimientos del pueblo de Dios, hermanos? Debido a su fe, ¿qué historia de la visita de ángeles no reconocidos por estos fugitivos cristianos? Los ángeles, qué cosa no nos contarían, ¿no?, de lo que pasaron nuestros hermanos valdenses, ¿no? Una y otra vez los ángeles han hablado con hombres como un hombre habla con un amigo y los ha guiado a lugares de seguridad. Es verdad, hermanos, que los ángeles hoy en día también nos acompañan, hermanos, aunque no los vemos a los ángeles que nos están acompañando. ¿Cuántos ángeles no nos estarán cuidando, hermanos? Entonces, así también con los valdenses estuvieron los ángeles, dice, repetidamente, las palabras animadoras de ángeles han renovado pues los espíritus caídos de los fieles y conducido sus mentes por encima de las cumbres de las más elevadas montañas, haciéndoles contemplar por la fe los mantos blancos, las coronas y las palmas de victoria que los vencedores recibirán cuando rodeen el gran trono blanco. Recuerden, hermanos, que a este diácono, a ver, me ayudan a recordar este diácono que fue apedreado. ¿Quién fue este diácono? Esteban, pues hermanos. Ahí estaba también los ángeles acompañándolo. Y pasó la prueba, ¿no? Lo apedrearon, lo mataron, pues, incluso por orden de Saulo de Tarso. Pero ahí estaban los ángeles fortaleciendo para pasar esa prueba a Esteban, hermanos. Y él, en vez de insultarlos, renegar, ¿no? Él dijo, Padre, perdónalos, dijo también él, ¿no? A estos, ¿no? Que me están matando, me están apedreando. Perdónalos porque no saben por lo que están haciendo. Así es, hermanos, el hombre simplemente es una víctima que el diablo se apodera de la gente y lo usa como instrumento. Y así, hermanos, pues los ángeles han estado fortaleciendo a estos hermanos valdenses, ¿no? De ese tiempo, de la edad oscura. Dice, siempre que por la fe en el Cordero de Dios, un alma renuncie, ¿no?, a servir al pecado, se enciende la ira de Satanás. Ahí está, hermanos, lo que comentábamos. Si tú, hermanos, o yo, o cualquier otra persona, ejerce fe en el Cordero, en Señor Jesucristo, no en el Cordero de Dios, ¿no? Cuando un alma, o sea, cualquiera de nosotros, renunciamos a servir, ¿no? Dice aquí, al pecado, o sea, renunciamos al pecado y hacemos lo que Dios dice, entonces, ¿qué va a pasar con Satanás? Se enciende la ira de Satanás. Entonces, se aira Satanás, se aira, ¿no? Por eso dice que en el final, el resto de la iglesia, el remanente, cuando ve a estos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús,
Entonces, ¿qué hace el diablo? Está airado, dicen, ¿no? Airado. ¿Contra quiénes está airado? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, ese contraste se ve, hermanos, porque si no vemos en nuestro entorno ese contraste, hermanos, tal vez estemos contagiados pues, con el mundo y no pasa nada. No pasa nada, pues no hay quien nos va a perseguir. Si estamos ya junto con el diablo, pues ¿qué? Entonces, ¿qué nos va a perseguir si estamos con él? Entonces, pero cuando de verdad, hermanos, pues se abre la palabra de Dios, se predica como debe ser, o se vive, se practica también las cosas que dice Dios. Entonces se aira Satanás. Ahí el contraste, hermanos, ¿no? La vida santa, por ejemplo, de la vida santa de Abel, el hijo de Adán y Eva, ¿no? Esa vida santa de Abel desmentía el acerto, pues, de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Abel obedecía, pues, a Dios, hermanos, obedecía a Dios, hacía la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó, pues, con Abel? Su hermano Caín, hermanos, cuando Caín, pues, no, movido por el espíritu malo, satánico, ¿no? El espíritu de Satanás, vio que no podía, pues, dominar a Abel, porque Caín veía, pues, en Abel la luz, y en su vida veía, pues, Caín oscuridad. Y entonces se enfureció tanto, miren, Caín se enfureció tanto que le quitó la vida, pues, a su hermano Abel. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando se nota la diferencia. Y donde quiera que haya quienes se levanten para vindicar la justicia de la ley de Dios, el mismo espíritu se manifestará pues contra ellos. Si alguien quiere levantar, ¿no?, lo que es la justicia de Dios, un cristiano que levanta la justicia de Dios, no, la justicia de la ley de Dios, entonces, ¿qué pasa? El espíritu, pues, de Satanás se manifiesta en contra, ¿no?, de esa persona, ¿no?, que está levantando, ¿no?, la justicia de la ley de Dios. Es el espíritu que a través de las edades ha levantado la estaca y encendido la hoguera para los discípulos de Cristo. Esto es lo que han hecho en la Edad Media, en la Edad Oscura, hermanos. Han levantado, pues, estacas y ahí a nuestros hermanos los han amarrado, pues, hermanos, a la estaca y han puesto leña en su entorno y los han quemado ahí, pues, a nuestros hermanos, ¿no? Entonces, así es el espíritu satánico utilizado a personas. Así ha pasado, hermanos, ¿no? Es el espíritu que a través de las edades ha levantado la estaca y encendido la hoguera para los discípulos de Cristo, hermanos. Pero las crueldades perpetradas contra ellos son instigadas, pues, ¿por quién? Por Satanás, hermanos. Y su hueste, porque no puede obligarlos, pues, a que se sometan a su dominio. Así como los jóvenes amigos de Daniel, los tres jóvenes, pues, no se doblegaron, pues, ¿no?, firmes, de pie, no se inclinaron ante la imagen que levantó Nabucodonosor, porque la ley de Dios dice, pues, no te vas a inclinar a esas imágenes. Y ellos no han tenido miedo. No te vamos a quemar, van a morir en el horno de fuego, 7 veces caliente. Entonces, estos jóvenes firmes. No pierdas tu tiempo, rey Nabucodonosor. No nos vamos a inclinar. Tenemos un Dios que nos puede salvar de tu horno. Ahora, si nuestro Dios no nos salva, no hay problema, vamos a morir, pero no nos vamos a inclinar, fieles, hermanos. Así. Entonces, hermanos, el diablo, ¿qué va a hacer, pues, si estamos firmes? No puede, pues, obligarnos, ¿no? Entonces, es la ira, dice, de un enemigo vencido. Satanás es un enemigo vencido. Pero ahí está, se aira. Todo mártir de Jesús murió vencedor, pues, hermanos. El profeta dice, ellos le han vencido. ¿A quién le han vencido? A Satanás, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, hermanos. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y no han amado sus vidas hasta la muerte. Hermanos, miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Esto está en Apocalipsis, ¿no es cierto? Está en el Apocalipsis 12, está en el versículo 11, 9 también. Dice ahí,
Ellos le han vencido a Satanás, ¿no? Por la sangre del Cordero. Y quiero que me expliquen, hermanos, qué significa eso, cómo se vence al diablo. Dice, ellos han vencido, nuestros hermanos han vencido por la sangre del Cordero. ¿Alguien puede explicar qué significa eso? ¿Cómo se vence con la sangre del Cordero? ¿Cómo es eso? Y también dice, y por la palabra de su testimonio. Y por la palabra de su testimonio. ¿Qué significa eso? Porque yo quiero saber, pues quiero vencer también, ¿no? Como ellos han vencido, yo también quiero vencer. El secreto está ahí, dice, se vence con la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y quiero entender eso, ¿no? Y además esto sí se entiende, y no han amado sus vidas hasta la muerte. O sea, en este caso, acá sí, eso sí se entiende que no han estado queriendo conservar su vida, ¿no? Como dice el Señor Jesucristo, aquel que quiere conservar su vida, la va a perder su vida, se va a perder. Pero aquel que entrega su vida, ¿no? A Dios, ¿no? O por Jesucristo entrega su vida, ¿no? Entonces la va a volver a tener, o sea, va a resucitar, va a tener vida eterna. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Bueno, hermanos, yo estaba en esa pregunta y buscaba ahí en la Biblia, en mi versión, bueno, tengo ahí varias versiones, y decía, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Si alguien quiere participar, hermano, prenda su micro y pueda decir qué significa eso, ¿no? Ahí está una de las versiones. Hermano, seguramente es la fe de Jesús y el evangelismo. El testimonio es evangelismo, pues, ¿no? Y la fe de Jesús, la sangre de Cristo, da lo mismo, si no se cambia términos nada más. O la sangre del Cordero, da lo mismo. O Mesías. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Y bueno, en la versión que vi, una de las versiones, Reina Valera, dice, no, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, así como dice el hermano Celso, ¿no? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y encontré otra versión, Torres Amat, otra versión, ¿no? Que es una versión católica. Bueno, la Biblia es la misma, ¿no? Y las versiones pueden ser de diferentes eruditos, de diferentes grupos religiosos, que lo traducen, pues, ¿no? Al lenguaje que cada uno tiene. Y hay esa traducción de Torres Amat, y ahí veía, ¿no? El texto, decía ahí, ¿no? Ahí está, hermanos, dice así. Y ellos le vencieron por los méritos de la sangre del Cordero. Entonces ahí se aclara, ¿no? Un poco. Entonces, o sea que realmente, hermanos, el mérito de que nosotros seamos vencedores no es nuestro, hermanos, ¿no? No, o sea, ¿cómo diríamos? A ver, no es las obras o las cosas que nosotros hacemos para ser salvos, ¿no? Sino acá está diciendo que vencemos porque aceptamos las obras que Jesús ha hecho, los méritos de la sangre del Cordero. O sea que se Bueno, haya derramado la sangre de Cristo es por nuestros pecados, pues hermanos, no bueno, porque nosotros, sí, hermana. justamente lo que acaba de mencionar, tenemos que recordar que en el antiguo Israel, que cada uno tenía que llevar su cordero, ¿cierto?, al sacerdote cuando cometió un pecado para el perdón de los pecados. Por la sangre de ese cordero, ¿cierto? Uno ahí en la cabecita del cordero confesaba su pecado y su pecado era perdonado. Esto era simbólico, simbolizaba la sangre de Cristo, pero claramente no es que Jesús murió y yo ya soy salvo y listo y ya puedo hacer lo que yo quiera. La sangre del Señor nos limpia cuando nosotros vamos a Él, nos humillamos, reconocemos nuestro pecado y allí la sangre del Señor nos limpia. Pero es eso. Muy bien, claro, hermana. Está muy bien la aclaración, hermanos. O sea que nosotros, no tenemos mérito, ¿no? Para ser salvos. No es porque yo regalo la plata que tengo o que mi vida lo entrego, ¿no? Para que alcance la salvación, o sea, para el mundo, ¿no? Lo entrego o por las demás personas. No, esos méritos no me salvan, pues, ¿no? No es por obra, ¿no? O porque guardo los 10 mandamientos, pues ya tengo un mérito. No, ese mérito tampoco me salva, ¿no? Sino los méritos de la sangre del Cordero. O sea que Jesús tenía que pagar
por lo que debemos, nuestro pecado, ¿no es cierto? Y nosotros, pues, si quisiéramos pagar por nuestro pecado, moriríamos por la segunda muerte y no nos salvaríamos. Eternamente moriríamos. Pero alguien tenía que pagar por nuestra deuda. Y ese alguien no era ningún ángel, no era ninguna persona, ningún ser creado. Era el mismo creador que tenía que pagar por nosotros, ¿no? Y esto es importantísimo, hermanos, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa, ¿no? Que los 10 mandamientos ya no sirven, que han sido clavados en la cruz, no, pues si Jesús bueno, si Jesús ha muerto en la cruz es porque justamente la ley no cambia, es eterna, ¿no? Porque si la ley se cambiaría, ¿no? Porque la ley es la que nos condena a la muerte eterna, si la ley se podría cambiar simplemente porque Dios dice, ya, bueno, ya, pues ya, le perdono, ¿no? Ya les perdono, ya. Así que ya la ley lo voy a cambiar o lo voy a anular. Entonces Dios no hace eso, no puede hacer eso tampoco, ¿no? La ley es eterna. Y sí o sí tiene que pagarse, ¿no? Con la muerte. El ser humano es pecador, tiene que pagar. Y la única forma de pagar, ¿no? Lo que debe el hombre era que el mismo creador venga en forma humana y pague, pues, ¿no? Muriendo esa muerte en la cruz que ya hemos explicado también. Entonces, ese mérito, pues, de la sangre del cordero, ¿no? Bueno, es una forma simbólica de hablar, ¿no? Es de que Jesucristo pagó por nuestro pecado. O sea, murió realmente, pues pagó, ¿no? Y eso es lo que salva, pues. O sea, si el diablo nos ataca y nos dice, ay, tú eres un pecador, tú eres tal cual, nos puede decir, no, sí, soy un pecador. Sí soy lo que tú me dices, pero sin embargo, yo no soy salvo por mis méritos. Yo soy un pecador, pero es Jesús el que ha pagado por mí, ha pagado, y por eso yo creo en eso, yo me arrepiento de mis pecados, y con la sangre me perdona Dios mis pecados. Y como decía nuestra hermana, es un asunto de una fe real, ¿no? Donde uno se acerca, se arrepiente de que ha transgredido la ley y estaba en pecado y dice, Señor, pues me arrepiento, ¿no? Y entonces ve la ley ya, el carácter de Dios, ¿no? Como que se respeta, ¿no? Así que si la ley se pudiera anular, hermanos, entonces Jesús no hubiese necesitado morirse en la cruz. Ha tenido que morir así en la cruz porque la ley es eterna. No cambia, hermanos. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, y ahora, en virtud, dice acá, bueno, vuelvo a leer, dice, y ellos le vencieron, o sea, nuestros hermanos que ya han entregado su vida y todo, eh, ellos han vencido, pues, por los méritos de la sangre del Cordero y en virtud de la palabra de la fe que han confesado. Ahí dice, ¿no? Y en virtud, ¿no? De la palabra de la fe que han confesado. En otras palabras, lo que decía nuestra hermana Mónica, no es asunto de simplemente palabras o teoría, sino es una entrega real, hermanos, ¿no? Porque nuestros hermanos han sido quemados en las hogueras, han sido muertos de una y otra forma, ¿no? Entonces ellos han vivido, esa fe lo han demostrado. Y en virtud de la palabra de la fe que ellos han confesado, o sea que esa fe que ellos han confesado se ha demostrado porque ellos han experimentado todas esas cosas, ¿no? Que se menciona en la Edad Media. Y por la cual también dice desamaron, o sea, no han amado sus vidas, ¿no? Hasta perderlas para obedecer a Dios. Bueno, esa versión me hace entender de mejor manera bueno, esto, cómo se vence, ¿no? Al enemigo. Por la sangre del Cordero, los méritos de la sangre del Cordero y por la fe, ¿no? De que uno confiesa, o sea, la virtud, dice, de la palabra de la fe que han confesado nuestros hermanos, ¿no? Que ya han entregado su vida por Dios. Y no han querido conservar su vida, sino han entregado completamente, ¿no? Porque nosotros, hermanos, somos como ovejas ya destinados para el matadero, o sea, para entregar nuestras vidas también por Dios, hermanos, ¿no? Y dice ahí en el 9, aclara, ¿no? De que el enemigo, ¿quién es? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, está describiendo de que el enemigo, pues, es el dragón, el diablo Satanás que engaña a todo el mundo entero. Los comentarios continúan y dice, entre los habitantes de la tierra hay, hermanos, entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país, hermanos, como aquí, no hay, aquí en Andahuaylas, en San Jerónimo, hay, ¿no? Así como en Chile, en México, en Japón, hay en todo sitio, hermanos, entre los habitantes de la tierra, hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Baal. O sea que no doblamos pues la rodilla ante esos ídolos que el diablo levanta, ¿no? No doblamos nuestra rodilla, pues no nos inclinamos como esos jóvenes, ¿no es cierto? Amigos de Daniel. Hay en todo el mundo. Como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche, hermanos. De día no ves las estrellas del cielo. De noche, como las estrellas del cielo que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos, ¿no? Es así, hermanos. Esos valdenses han iluminado pues, en ese tiempo oscuro, de la Edad Media, ellos han brillado como estrellas, hermanos. Por eso de ellos estamos hablando. En la hora más profunda, en la hora de la más profunda apostasía, ¿no? Cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, hermanos, como dice aquí, ¿no? En Apocalipsis 3:16, y así dice que a todos pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. En esas circunstancias, hermanos, pues, que dice aquí, reciban so pena de muerte, ¿no? La señal de lealtad a un falso día de reposo. ¿No? En esas circunstancias, cuando se decrete esas leyes, ¿no? So pena de muerte, ya tienes que guardar el domingo, te van a decir, si no te matamos, estos fieles resplandecerán como luminares en el mundo. Hoy en día eso ya está pasando, hermanos. Como dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, continúa ahí el comentario. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el esplendor con que brillará. ¿Qué más dice, hermanos? Ahí termina el comentario de la hermana White, hermanos. Y nuestra lección, hermanos, como introducción, ahí está nuestra lección, hermanos. Hay textos bíblicos que estudiar y el texto para memorizar es el mismo de la semana pasada. Dice Juan, él vio, ¿no? Otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo. Él ha visto a un ángel que está llevando el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y les dijo, ¿no? Este ángel que está con el sello de Dios, a esos 4 ángeles que están destinados para llevar las calamidades a esta tierra, los juicios de Dios, las plagas, qué cosas todavía no va a venir. Estamos a puertas de eso, hermanos. Entonces este ángel con el sello del Dios vivo, dice un momento, ¿no? Les dice a los 4 ángeles que están ya para hacer los vientos, o sea, los problemas que van a venir a esta tierra. No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles hasta que sellemos. O sea, un momentito, ¿no? Todavía no dañen la tierra, el mar y los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces aquí, hermanos, viene pues el sellamiento. Estamos viviendo en ese tiempo, hermanos, del sellamiento. El sellamiento. Y desde siempre, hermanos, ¿no? Dios siempre ha tenido, ¿no? Este sello y reconoce quiénes son sus hijos, Dios. Dios conoce, hermanos, ¿no? El corazón, la mente de cada uno de sus hijos, que decir, así como Dios conoce a sus hijos los valdenses, ¿no? De ese tiempo, ¿no?
En la Edad Media, hermanos, pues los valdenses, un pueblo decidido a permanecer fiel a su comprensión de la Biblia, fueron pues ferozmente perseguidos, hermanos. En 1488, hermanos, la iglesia romana, hermanos, asesinó brutalmente a los valdenses en el Valle de Lois, debido a su fe, hermanos. Otra oleada de persecución se produjo en el siglo XVII, hermanos, cuando el duque de Saboya envió pues a un ejército de 8,000 hombres al territorio de ellos, de los valdenses, hermanos. El 24 de abril de 1655 dice, a las 4 de la mañana se dio una señal para que comenzara la masacre, pues, hermanos, ¿no? Esta vez el número de muertos fue de más de 4,000. Miren, a más de 4,000 hermanos los ha matado. La historia, por desgracia, hermanos, se repite a menudo, pues. La profecía de la marca de la bestia trata sobre el eslabón final, ¿no? La última argolita, ¿no? De la cadena, ¿no? De este conflicto, ¿no? Respecto a la marca de la bestia. Trata sobre el eslabón final de una impía cadena, pues, de persecución religiosa. Siempre el diablo ha hecho, o sea, su carácter del diablo es perseguir, perseguir, perseguir. Ya no quieres hacer eso, te persigue, te mato y mata también. Pues, y Dios le permite, pero no hay ningún problema, hermanos, que vayamos a la muerte, porque ese es un testimonio de que el diablo es malo y al bueno mata. Ese es el carácter del diablo. Por eso ya está juzgado el diablo. Él va a ir al lago de fuego y azufre, que ya está juzgado. Es malo. Y eso es lo que siempre hace, perseguir. Y sus instrumentos también, como en este caso Roma Papal, ha perseguido pues a todo cristiano, como a los valdenses que llevaban la palabra de Dios. Y por ese hecho nada más de la fe de creer en Jesús, los han matado, así como estamos leyendo, hermanos. Ese es el diablo, Hermano, hermanos. Sí, hermano Celso. por gracia de Dios debemos tener la esperanza de Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Aunque esté muerto, vivirá. Esa esperanza debemos tener, hermano, aunque haga lo que haga, hermano. Gracias, hermano. El que piensa conservar su vida, la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí, dice el Señor Jesucristo, la va a volver a tener, ¿no? Muy bien, esa es una Amén. promesa muy importante, ¿no? Dice, hermanos, continúo, dice, la profecía de la marca de la bestia trata pues sobre el eslabón final de una impía cadena de persecución religiosa que se remonta a través de los siglos, hermanos. Al igual que las persecuciones del pasado, hermanos, esta persecución está pensada para obligar a todos a someterse, hermanos, a determinado conjunto de creencias y a un sistema autorizado de culto, ¿no? Es lo que están organizando este mundo, el diablo, ¿no? Está juntando a todos los poderes que hay en este mundo para hacer la última batalla. Y por el otro lado estamos nosotros con el Señor Jesús, siguiendo a las pisadas del Cordero, que es nuestro Señor Jesús, ¿no? Ahí estamos alistándonos, ¿no? Para la última batalla. ¿Ya? Sin embargo, como siempre, Dios tendrá un pueblo que no capitulará. O sea, siempre Dios tiene un pueblo que no se va a rendir, que no se va a arrodillar, no ante la bestia, no, y tampoco va a someterse a todo ese conjunto de creencias, ¿no es cierto? Y sistemas autorizados de culto que están generando, cuidando el medio ambiente, de repente no van a dar la ley dominical por la familia y tantas cosas, sutilmente van a meter, pues, no, esa marca de la bestia, ¿no? Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Esa es la lección de este día. Si hay alguna pregunta, algún comentario, bienvenido, hermanos. En esta semana seguiremos estudiando este tema. ¿Alguna pregunta? Prende tu micro, hermana, siéntate libre de hacer tu pregunta. O algún comentario de repente, hermano. Sí, hermano, justo quisiera hacer un Hermana, comentario diga, hermano. que nuestro hermano Giovanni ya lo había mencionado, que las escrituras, la Biblia,
es la lámpara que alumbra nuestro camino, y si nosotros lo estudiamos, como hicieron los valdenses, eso va a impresionar nuestra mente. En nuestra frente está el lóbulo frontal, donde está la voluntad, donde está la humanidad. En eso se diferencia el cerebro de los animales del cerebro del hombre. Entonces los valdenses estudiaron ávidamente la palabra de Dios y conocieron el testimonio de Jesús y lo siguieron a él, a Jesús. Y ellos con su mente y sus manos obraron según la voluntad de nuestro Dios. Entonces a eso se refiere el sello de Dios que está impresionado en la frente y en las manos, porque cuando tenemos conocimiento, obramos según los mandamientos de Dios. Y ahora hay una fuerte tendencia opositora del hombre que debido a la búsqueda del bienestar, el dinero, se ha olvidado del Señor y se olvidan las comunidades, las sociedades, el estudio de la palabra de Dios y de su obediencia a las instrucciones que nos da el Señor. A eso se refiere todo esto y ese sería mi comentario, hermano. Muy bien, gracias, hermana Lea. Eso es cierto, hermanos, 100% cierto lo que nos dice. O sea, la mente del ser humano es atacada, pues, ¿no? Como dice el lóbulo frontal, ¿no? Entonces, a través de las avenidas del alma, que son los ojos, son las orejas, los oídos, ¿no? La boca, el tacto, todo ello, ¿no? ¿Qué cosa está entrando a nuestra mente, hermanos? ¿Qué está entrando a nuestra mente? Si está entrando, hermanos, pues esas falsas doctrinas, costumbres, tradiciones, entonces hay oscuridad, hermanos, pues y nuestro lóbulo frontal, nuestra mente, hermanos, se adormece completamente y es insensible para entender lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el enemigo está así atacando las mentes, ¿no? De una y otra forma, ¿no? Y nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Es como dice el Señor Jesucristo, ¿no? La primera hora de la mañana, de acuerdo a su ejemplo, pues dedicar, ¿no? A que nuestra mente se alimente de la palabra de Dios. Entonces ahí recién comprendemos, discernimos, somos sensibles y nos damos cuenta en qué situación estamos. Y entonces empezamos a confiar en Dios, clamamos a Dios, vemos nuestra realidad, nuestra situación. Y ahí está la batalla en la mente del ser humano, ¿no? Entonces, y lo que hay en la mente lleva pues a hacer la acción, lo que la mano hace, pues no la obra que hace. Hermano justo, De ahí el sello en la mente y en la mano. Sí, hermano. hermanos, feliz sábado. Bien, Elisa. estamos hablando de la marca de la bestia y del sello de Dios. Y eso se debe resaltar. Pero me pregunto, ¿no? ¿Qué va a pasar las generaciones que vienen? Si la palabra de Dios van a ser alteradas. Ahora dice, ya viene ya Biblias mejoradas, pero y no conforme a la voluntad de Dios. Y al estudiar estas Biblias, ¿qué va a pasar a las generaciones que vienen? Ahora nosotros nos valemos de la Reina Valera y otras Biblias, pero si se va a alterar, entonces, si aún todavía Jesús no viene, ¿qué va a pasar a las generaciones que vienen? Me pregunta. Muy bien, ahí está la pregunta, hermanos, de nuestro hermano Elías, esa preocupación, ¿no? Sí, pues hay versiones en las cuales cuando uno ve los 10 mandamientos de la ley de Dios en Éxodo 20, entonces no dice, pues acuérdate del día sábado, sino dice, acuérdate del día de reposo.
Entonces, la intención del enemigo es pues no eliminar el sábado, ¿no? Pero como Dios es el que dirige todo y todo está en las manos de Dios, entonces en su conciencia de esas personas que han querido eliminar el sábado, le han puesto de todas maneras una estrellita. Cuando ustedes ven el día de reposo, le han puesto estrellita ahí y abajito con letras chiquitas para que nadie se dé cuenta, ahí dice reposo equivale a sábado en las versiones. Entonces, no hay preocupación, no hay problema, hermanos, a lo largo de todos los años siempre Dios ha cuidado su palabra. Sí hay algunas versiones donde van cambiando, caso la Biblia de los Testigos de Jehová, el atrevimiento que tienen ellos es de cambiar, ¿no? Cuando dicen en Juan, ¿no? San Juan capítulo 1, en el versículo 1 mismo dice, ¿no? Que en el principio era el verbo o la palabra, ¿no? Y el verbo estaba con Dios, o la palabra estaba con Dios, ¿no? Y el verbo, o sea, la palabra, era Dios, con mayúscula, Dios. Pero como ellos no creen que Jesús es Dios porque el verbo es Jesús, entonces se han atrevido a cambiar la D mayúscula de Dios con mayúscula, lo han cambiado con D minúscula. Vean su traducción de su Biblia, no sé qué versión es esa, a ver si alguien me ayuda. Entonces vean entonces, y así hay varios textos que han querido alterar porque no creen, así como los judíos no creen en Jesús, los testigos de Jehová pues lo han cambiado, se han atrevido a cambiar. Pero ahí dice Dios, ay de aquel que aumenta o quita alguna letrita o coma de la palabra del Señor, pues las plagas les van a caer a ellos. Eso es lo que dice Dios y así va a ser, se va a cumplir, pues, ¿no? Y nosotros tenemos que estar atentos a todo ello, ¿no? Así es, hermanos. Bueno, hermanos, confiemos en Dios, Dios cuida su palabra y así que nadie va a poder cambiarlo y todo ello. Hermano Siempre Dios Justo, nos... Sí, hermanito. la versión se llama La traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Esa es la tradición de los testigos de Jehová, ¿no? Y ahí se han atrevido a hacer esos cambios, ¿no? Pero pues la Biblia misma, hay otros textos bíblicos que lo desmiente completamente, como Isaías 9:6, donde dice que nuestro Señor, un niño nacerá, ¿no es cierto? Y Él es nuestro Padre eterno, ¿no? Y se le llamará así, Padre eterno, ¿no? Dios todopoderoso, bueno, ahí dice, ¿no? El texto bíblico, entonces, no pueden cambiar tampoco, pues algunos, sí, textos tratan de alterar, o sea, algunas letras, para engañar a la gente. El diablo, pues, actúa de muchas formas, ¿no? Bueno, hermanos, ahí está, seguiremos estudiando esta semana. Que, si no hay más comentario y preguntas, vamos a despedirnos entonces. Voy a pedir, a ver, hermana Belea está todavía con nosotros. ¿Puede despedirnos con la oración, hermana Belea? Ya, a ver, eh, algún hermano o alguna hermana que esté disponible puede despedirnos. Hermanito, yo Sí, voy a hacer sí, la oración, ya, hermanito. ya, hermanita Aida, por favor, Gracias, hermanito. despídanos. Cariñoso buen Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor mío, Padre mío, primeramente darte gracias por un día más de vida que nos das, Padrecito lindo, y por un sábado santo más que nos estás dando, Padre mío, para poder ir a tu iglesia, para adorarte y glorificarte, mi Padre mío, y estar todo el día, Señor, contigo. Señor mío, Padre mío, te damos también gracias, Señor Padrecito lindo, por la vida, la salud que nos das a cada uno de nuestros hermanitos que estamos en la plataforma y a los que no han podido ingresar también, Padrecito lindo. Señor mío, Padre celestial, por favor, te pido de corazón, Padrecito lindo, que pongas tu manito curadora sobre nuestra hermanita Olga Suta. Está muy delicadita, Señor. Por favor, levántalo, Padre mío. Ella es tu hija, que de estudio bíblico, Señor. Te lo suplico, Padrecito lindo, por favor. También te pido, Padre mío, que nos cuides a todos nosotros que estamos acá, Padrecito lindo. Nos protejas de todo lo malo, Señor, más que todo nos dé la salud, Señor. Padre, también te pido, mi Señor, gracias, te agradezco, gracias, Señor, por tus enseñanzas que nos das cada mañana.
que nos enseñas, nos das las enseñanzas, Señor, y que todas esas enseñanzas quede grabado, Señor, en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestras mentes, Padre Celestial. Y podamos compartir tu palabra con tus hijos que aún no te conocen, Padre mío. Esa es la misión de todos que tenemos que hacer, Padre Celestial, pero ayúdanos, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, tu esencia de amor también, Padrecito lindo, para poder estar siempre contigo y seguir tus caminos perfectos y correctos, y que nuestra mirada siempre esté fijada en ti, Padre mío. Gracias, Señor, te damos por este santo sábado. Gracias por estar en esta plataforma también, Padre mío, y poder compartir tu palabra, Padre Celestial. Señor, ahora, Señor, Padrecito lindo, acúdenos, Señor, en todo momento por lo que te pedimos, Señor, y cuídanos, Señor, que cada uno también vayamos a nuestras iglesias, a nuestros templos, Señor, para poder continuar escuchando tu palabra, Señor, y poniendo en obra. Señor, llévanos a cada uno de nosotros, Señor, con tu Espíritu Santo, y también, Padrecito lindo, quédate en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Llévanos con paz y tranquilidad donde que vayamos, siempre acampando, Señor, con tus millares de ángeles que nos cuiden y nos protegen hasta donde vayamos, Padre Celestial. Y que hoy día sea un día de alegría, un día muy especial, Padrecito lindo, para ti. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones que nos das. Gracias, Señor, por tus cuidados, Señor mío. Todos los favores, Señor, te los suplicamos y te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Feliz Hasta sábado a mañana. todos, hermanos. Feliz sábado.